Aquí comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Buenísimas tardes de playoff, porque es tarde en el momento en el que comenzamos a grabar nuestro podcast correspondiente a este lunes 27 de abril de 2026. Aquí en el periódico Mediterráneo, ya en marcha, una nueva edición de Conexión Oreyud. Una semana corta, ¿no? Porque el viernes es festivo y el sábado nos visita el Córdoba, siguiente rival en el Sky-Fi Castalia, con un Castellón pletórico que además en las últimas semanas ha conseguido imponerse ante rivales directos en esa pelea, de momento por el playoff. Veremos si va a dar para pelear por el ascenso de manera directa, pero han caído de manera progresiva Unión Deportiva Almería, Burgos Club de Fútbol y el pasado sábado el Málaga en la misma Rosaleda. Hacía 7 meses que no perdía en la Rosaleda al conjunto malacitano, así que es un dato más a tener muy en cuenta para darle, creo que, todo el valor en la justa medida que merece a ese triunfo obtenido por los hombres de Pablo Hernández. Con hat-trick de Alex Calatrava, primer hat-trick en el fútbol profesional del futbolista catalán del Club Deportivo Castellón, que lo pone y lo devuelve de nuevo al primer plano, ¿no? Me imagino, de las agendas de los directores deportivos pensando en la próxima temporada, pero de momento Calatrava viste de albinegro, es del Castellón y desde luego, según me dicen, su sueño sería jugar en primera división con el Club Deportivo Castellón. Hizo 2 golitos Chupe, el delantero del Málaga, ahora enseguida comentaremos, el primero de ellos desde el punto de penal, minuto 12 aproximadamente, un penal que en Málaga vieron, pero que aquí en Castellón no vimos absolutamente nadie. Y ahora enseguida leeré un trocito de una crónica que a mí me sorprende, ¿no? Yo entiendo que en el mundo del periodismo todos llevamos bufanda, o la del equipo de fuera o la del equipo de casa, pero bueno, yo creo que hay cosas que vimos diferente, incluso sintonizamos algún canal distinto, ¿no? Pero bueno, hay que hablar de la alineación con la repetición de Pablo Hernández de lo que fue el 11 revulsivo que venció al Burgos, ¿no? Con Barry únicamente de pivote, con Jacobsen y Calatrava de medias puntas, con la inclusión de Zipenga ya por fin como titular y manteniendo a Pablo Santiago y a Ousmane Camara, ¿no? El resto, pues teniendo en cuenta las ausencias tanto de Alberto como de Guere, tampoco era nada que fuera primicia, ¿no? Saber que Sienra, si estaba bien, iba a ser el que jugaría en lugar del central tinerfeño del Club Deportivo Castellón. Lo hizo bien, estuvo contundente, estuvo expeditivo, afortunadamente no fue amonestado en esa primera parte y luego yo creo que entre los dos contuvieron bien el ataque del Málaga y el que se despistó fue Sienra, ¿no? En el segundo gol del conjunto andaluz, una acción en la que tenía que haber cerrado, yo creo que mucho mejor a Chupe ahí en el primer palo. Lo intentó el Málaga en esa parte final, de nuevo espoleado por las múltiples faltas que señaló el colegiado, pero afortunadamente yo creo que los merecimientos también se hicieron efectivos en el cómputo final y acabó ganando ese partido el Castellón. Hablaremos además de fútbol, de arbitraje, ¿no? Porque la verdad es que la lista de la compra del VAR, hoy me ha pasado Pablo Bou, lo había visto yo en redes sociales, pero hay como una clasificación de a quién ha penalizado y ha favorecido más el VAR, y evidentemente, como no puede ser de otra manera, por mucho que algunos compañeros de profesión piensen lo contrario, pues el Castellón está abajo del todo, ¿no? Yo no sé qué pasa, qué carajo le pasa a la gente del VAR o a los árbitros, que siempre acaban fastidiando al mismo, ¿no? Al Club Deportivo Castellón, ¿no? Sobre todo porque, ahora entraremos en debate, a mí me da la sensación que lo que se decía este año es que si la pelota va a la mano del defensor rebotada de un rival en el área, eso jamás es penalti. Claro, aquí cada semana, si te pones a ver todos los partidos o todos los resúmenes de primera y segunda división, se dan situaciones en las que jugadas prácticamente idénticas son arbitradas de manera diferente. ¿Por qué pasa esto? Porque se han empeñado en que prácticamente casi todas las decisiones tengan un carácter subjetivo, ¿no? Lo han complicado de tal manera
que al final los que estamos fuera y los que están dentro, los jugadores, no entendemos absolutamente nada, porque unas veces sí, porque otras veces no. Entonces, claro, llega el hecho de que la gente malpiense, ¿no? Digan, bueno, qué casualidad que siempre se equivocan, o casi siempre se equivocan a favor de este y casi siempre se equivocan en contra de este, ¿no? Afortunadamente, lo estamos diciendo y el Castellón ganó el partido. Se puso 1-3, pero perfectamente pudo haber hecho el 2-0 el Málaga y habernos ido de vacío y suma y sigue, ¿no? Te pones a pensar, por ejemplo, contra el Zaragoza, que hoy es noticia a nivel nacional por el mandoble que le metió Andrada a Pulido. Y yo digo una cosa, al final Pulido provocó lo suyo. O sea, cuando provocas, estas cosas a veces pueden ocurrir, no en el fútbol, pero sí fuera del fútbol. No sé lo que le va a caer a Andrada, ¿no? Pero al Zaragoza nos ha limpiado 4 puntitos en la presente temporada. 4 puntitos. Y todavía me acuerdo del gol que le validaron al Zaragoza en la primera vuelta. Estaba ganando el Castellón ese partido, y lo que pasó también en el partido de Zaragoza, ¿no? Donde creo que era Brignani, le anularon un gol que a todas luces era legal. O sea, imaginad, ¿no? 4 puntos más a estas alturas de campeonato, ¿no? Tener 68. Nadie hablaría de playoff, yo creo. Todos estaríamos hablando de ascenso directo, ¿no? Y de la pelea con Almería, con Deportivo de La Coruña, etcétera, etcétera. Yo entiendo que la gente se caliente muchísimo con esto, pero es que hay motivos, hay motivos para ello. Bueno, escucharemos enseguida a Pablo Hernández. Por cierto, también una vez más el reconocimiento a los aficionados. Eran claramente minoría en la Rosaleda, que estaba con un ambiente extraordinario, pero se hacen notar siempre, y yo creo que eran incluso más de 400 los que estuvieron allí en las gradas del estadio que ya vio ascender al Castellón en aquella temporada del COVID. Y tenemos un partido que cierra esta jornada a las 8:30, en un ratito. Cuando estamos grabando el podcast va a comenzar ese partido en el nuevo Mirandilla entre Cádiz y Las Palmas. Si Las Palmas no gana ese partido, el Castellón va a tener 3 puntos de margen para defender puestos de playoff y está a 3 ahora mismo del ascenso directo. O sea que la situación es muy buena, es muy buena. Seguramente muchos no hubiéramos imaginado encontrarnos así a estas alturas de competición con tan solo 5 partidos por delante. Y lo dicho, el sábado a las 6:30 nos visita el Córdoba. Por cierto, que ahora enseguida tenemos que hablar también del filial del Club Deportivo Castellón, que en este caso sí que nos está haciendo padecer un poquito más. Perdió 3-1 en Barbastro, queda solo una jornada. Y ahora mismo necesita ganar en el último de los partidos que se juega en Gaetao Guet este próximo fin de semana, domingo más en concreto, horario unificado, 12 del mediodía, ante el filial del Girona. Vamos a ver si está por ahí Juanfran Roca. ¿Qué tal, Juanfran? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas tardes. Bueno, pues así rápidamente, resúmenos un poco cuál es la situación del amateur. Palmó 3-1 en Barbastro, queda una jornada, viene el Girona B. Hay que ganar para salvarse, el empate nos sirve. ¿Cómo está todo eso? Bueno, yo estoy temblando, La verdad es que se ha complicado todo mucho porque ahora el Castellón no depende de sí mismo. El Castellón B no depende de sí mismo porque, aparte de ganar, tiene que esperar que el Olot, que juega en casa contra un Mestalla, que no se juega absolutamente nada, empate o pierda, y también que el Ibiza, que juega como local contra el Porreres, que ya ha bajado de categoría, pues pierda. Pero el principal elemento es que el Olot tiene la clave de todo. Si el Olot no gana o pierde como local y el Castellón B le gana al Girona, ya no hay que buscar ninguna combinación. Bajaría el Ibiza, jugaría el play-out del Olot y el Castellón B se salvaría. Es muchas variaciones las que se pueden producir, pero es que el Castellón se ha complicado mucho la vida en las últimas jornadas. Tenía que haber ganado 2 partidos de los 7 últimos y solo ha conseguido 1 fuera de casa más un empate contra el Olot. La verdad es que no sé cómo van a paliar los chavales de Óscar López los nerviosismos de esta última jornada, sabiendo que no se depende del mismo. Lo importante va a ser ponerse por delante en el marcador, asegurar la victoria y luego esperar a que terceros, en este caso el Valencia Mestalla, que suponemos que jugará más relajado en Olot porque ya tienen la salvación conseguida, pues nos eche un cable, ya que son primos y hermanos nuestros, para ver si el Mestalla es capaz de dar la sorpresa y ganar o empatar en el campo del Olot. Bueno, pues nada, va a ser un domingo de muchos nervios en Gaetao Guet y bueno, desde aquí emplazar a los socios del Castellón que una vez haya jugado el primer equipo, al día siguiente es buena hora. Además, Juanfra recomienda mucho almorzar allí en Gaetao Guet, cargan bastante las raciones, con lo cual, oye, si acaso hace aire, almorzáis bien primero y luego ya no se os lleva al aire y animáis al BEA para ver si puede conseguir ese triunfo importantísimo. Nada, Juanfra, y también si puedes ponte en contacto con la señora esta de los siris negres para ver si le enciende algún siri a los del Olot o alguno de estos, ¿eh?
Bueno, ya siendo el último partido de Liga, aunque truene y caigan rayos de punta, hay que ir a apoyar al Castellón B, porque se lo merecen los chavales. Sí, señor, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Juanfran, fuerte abrazo. Un saludo. Bueno, pues así están las cosas en el amateur. La verdad es que no tenía pinta de llegar a este punto el filial, pero la segunda federación es muy dura. En fin, saludo ya a todos los invitados que tengo aquí en el estudio, aquí en Mediterráneo, y hace unas tardes que son una maravilla, ¿eh? Así que les agradezco que no hayan ido a la ronda del colesterol, que nos pilla cerquita, porque esto es un deporte ya nacional. Cuando hace calorcito, quien más y quien menos va a tirar de pasos. A Jan no le hace falta. ¿Cómo estás, Jan? Ya has sido el primero. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Muy bien, ¿no? Pletórico. A ti no te hace falta andar por la ronda del colesterol ni nada por esto. Yo voy en bici. Tú vas en bici, ¿no? Muy bien. Correr ya ha pasado a... Correr es de cobardes, cuarto ¿no? plano ya. Correr es de cobardes, ¿no? Que decía que... Bueno, ¿qué me dices? Mejor no se puede estar, ¿no? Sí, la verdad es que aparte de un partido que yo pues, no tenía muchas expectativas, como mucho un empate, y la verdad es que me sorprendió mucho la victoria. Partido, yo creo que no fue tan difícil. Creo que el Málaga llevó más el peso del partido del Castellón. Tuvieron ocasiones prácticamente los dos igual. Podemos decir 4 o 5 ocasiones por equipo, alguna de ellas clara. Y creo que ganó el Castellón porque el Málaga tuvo, digamos, la cagó en ciertas jugadas importantes y puntuales, y el Castellón estuvo muy acertado. Sí. Porque los goles, si te fijas, casi todos son fallos del otro equipo. Sobre todo el empate del Castellón es en el saque de banda, aquí pierde el balón y se queda Calatrava. El pase es muy bueno y Calatrava se queda y define no del todo bien, pero bueno, el portero la para, pero aún así entra a regañadientes. Y luego el otro gol de Castellón es una pifia de Zipenga, sí, que le da un pase brutal a Cala. Y el tercero es pues el típico centro que él va por ahí a arrastrar para ver si saca un defensa, y justamente el balón le va a él. Y la peina por inercia le sale un gol teledirigido. Y en los goles de Málaga, pues también un penalti, que para mí no es penalti. No, ni para ti ni y para muchos. Y el segundo, muchos. pues es una buena acción que, bueno, se anticipa. Eso es más una acción buena del delantero para mí que un fallo del defensa, porque son centros muy, muy rápidos y a veces son muy difíciles de tapar. Pero en general, pues la verdad es que son 3 puntos espectaculares que nos hacen ver, yo creo, el playoff. A este ritmo vamos a estar ahí, pero la ilusión del ascenso también está ahí, claro. Sí, sí. Bueno, se puede ascender de las dos maneras. Siempre sube un equipo de playoff. Lo que pasa es que lo que está seguro, evidentemente, yo entiendo que nadie quiera dejar nada al azar, pero mantengamos ese punto de humildad en el sentido de que la temporada estaba planificada para salvarte más o menos con holgura, y estás ahora metido con los mejores de la competición. También está con nosotros Iván Campos. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Tú tampoco corres? ¿Vas con bici también? Igual que ella. Total. He pasado la bicicleta, que hay menos carga y la disfrutamos de otra manera. Sí, sí. La verdad es que son muchos los futbolistas que prefieren ir en bici. Se han dado cuenta que correr es de cobardes, ciertamente, y que es mejor ir en bici, ¿no? Ya hemos corrido mucho cuando nos tocaba y nos hemos cansado. Ahora nos cansamos, pero de otra manera, hombre, lo disfrutamos de otra manera. Bueno, ¿qué? Tú también disfrutarías el sábado viendo al Castellón ganar en Málaga, ¿eh? 7 meses invicto lleva el equipo andaluz, allí en casa. Yo lo disfruté mucho porque vi un Castellón en muchos momentos superior al Málaga, ¿no? Yo creo que es verdad que en los primeros 10 minutos el Málaga tiene unas ocasiones muy claras que se puede anticipar, aunque no cogen portería, pero creo que a partir de ahí el Castellón hace un partido de menos a más y acaba siendo dueño. A partir del 1-3, verdad que te meten ellos enseguida el 2-3 y se produce el nerviosismo, ¿no? Hablábamos hace unas semanas en el post de cómo controlar cuando vas por delante 2 goles, pues se volvió a producir, pero bueno, en este caso acabó bien. Pero vi un Castellón contundente, delante de 24.000 o 26.000 personas, en un rival directo. La verdad que vi un Castellón donde vi a muchos jugadores otra vez con las piernas frescas, y eso te permite presionar, te permite ir en bloque, y no vamos a poder decir de que el Castellón es el equipo para mí que mejor juega, no porque seamos del Castellón, sino porque lo dice todo el mundo que ve la liga de esta hipermoción, de que Castellón hace un buen fútbol, y creo que ganar contra un rival directo de esa manera fuera de casa, creo que se está llegando a un buen momento a final de temporada. Veremos a ver si estos 5 últimos partidos consiguen mantener el nivel de esta semana. Son esos partidos que cuando los ganas dices, esto va en serio de verdad, ¿eh? Esto va verdaderamente en serio, ¿no? Que dices, el equipo, una prueba dura allí, además se te pone el partido muy cuesta arriba y eres capaz de sobreponerte y acabar ganando. Cierto es, como dice Jan, que en algunos casos aprovechando errores, pero hay que aprovecharlos. Hay que aprovechar los errores, y luego el pase de Zipenga es un pase extraordinario. Luego Calatrava tiene un poquito de suerte, pero va para adentro. El segundo gol a mí me parece una acción extraordinaria, una transición que el que la empieza acaba haciendo el segundo, pim pam, Mabil Zipenga.
que hemos dicho mucho de Zipenga que ay, si tomara buenas decisiones, ¿no? Pues la lástima es que ahora que se acaba la temporada y se le acaba el contrato, parece que empieza a tomar buenas decisiones. Y luego se despista el Málaga a balón parado y de repente aparece Calatrava y ahí sí que tiene suerte, pero bueno, oye tú, al final también el gol del Málaga es un error del Castellón muy claro, ¿no? En esa salida de la pelota. También nos acompaña Toni Alcaraz. ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Luis? Bueno, encantado de saludarte. Joder, pues la verdad es que eufóricos, ¿no? Porque menudo partido. Lo que comentan ellos, que el escenario, la ocasión, yo creo que dábamos todos, no sé, antes del partido hablábamos y un puntito estaría bien. Yo lo firmaba, yo lo digo, sí, sin ningún rubor, ¿eh? Pero visto el partido, joder, es que se vienen arriba, es que compiten muy bien. A mí la primera parte me gustó menos porque vi un Málaga muy, muy potente y yo creo que cambiaron las cosas con Ronaldo con el cambio en la segunda parte. Creo que me gusta porque tiene un punto de control. Supongo que a eso se llega también después de una primera parte de desgaste. Claro, si pusieras a Ronaldo desde el principio, a lo mejor no te aguantaría. Pero en general es un equipo que es muy bonito de ver. Para cualquiera que vea el partido que no sea del Castellón, es de los equipos más bonitos de ver porque te da alternativas y son partidos súper abiertos. Bueno, por cierto, ahora que dices eso, no sé de dónde es, y no lo hago a propósito, no recuerdo cómo se llama el hombre pero vi también en Twitter que un periodista decía que la segunda división ha bajado mucho el nivel, que es súper aburrida y que si no fuera por equipos como el Burgos, pues que sería un coñazo. Digo, joder, justamente el Burgos. Justamente el Burgos. O sea, por eso te digo que al final, ahora leeré un trocito de la crónica de la opinión de Málaga para que veáis que el fútbol esto depende de cómo te lo comes, lo ves salado o dulce, ¿eh? Hombre, ya, pero yo creo que es innegable que los comentaristas del propio partido que ya estábamos viendo, pues decían que era un partido de primera, pero por ambiente, por juego, por intensidad, por calidad de los jugadores. El Castellón tiene estas cosas que me hace gracia porque eso de las malas decisiones de Zipenga es una de estas cosas que después ves que es el máximo asistente del equipo. 9 asistencias y es de estos jugadores que igual lo matarías en una cosa que a la jugada siguiente dices, hostia, qué bueno es. Tiene que jugar, Zipenga. Tiene que jugar. Son jugadores... Pero bueno, el Castellón es un poco así. Llegas ahí y siempre hay cambios. No muchas veces hay una continuidad, pero yo no sé si es cuestión de Pablo Hernández, de sus ayudantes, pero consiguen competir de una manera muy, muy, muy potente. Me refiero que te da la impresión de que el equipo, cuando tuvo estas jornadas malas, pues podía haber entrado en la dinámica de, bueno, nadie esperaba nada de nosotros y ya estamos, ya nos dejamos ir. Pero esta vuelta con esta intensidad, joder, esto engancha. Porque supongo que es lo que pedíamos los aficionados, que se peleara hasta el final. Y, joder, dar la cara en esos campos con ese ambiente, con todo en contra, con el árbitro, con eso que... Y lo del árbitro para mí es una de esas cosas que... Ahora hablamos del árbitro, pero mira, sí. Por poner un poquito en orden las cosas, y ya os he dicho el tema de la crónica y no me resisto a leer 4 frases para que me digáis si es que estoy yo equivocado o pensáis como yo, ¿no? Repito que es la crónica de la opinión de Málaga. Por ejemplo, dice, ni un minuto había pasado, refiriéndose a un lance anterior, cuando Barry impactó con su brazo el balón. ¿De verdad Barry impactó con su brazo el balón o el balón impactó en el brazo de Barry? Porque venía de un rebote, entiendo, ¿no? No sé, igual es un poco ambiguo el término o la expresión, pero no, yo diría que eso fue así. Pero es que luego... Dice, en la primera parte el Castellón se vio obligado a sacar la cabeza, llevando el juego a Zipenga contra Pugas, sí, algún balón lateral y poco más hasta ese momento. Sin embargo, lo que pudo dejar a Chupe frente al portero acabó en gol del Castellón. Amonestó Muñoz a Doctor por una falta inexistente. Yo vi una acción de naranja. Le mete un viaje. No recuerdo ahora quién le mete el viaje, pero le mete al tobillo. A Melot, me parece, o es otra tarjeta. Puede ser que fuera Melot. Y bueno, está claro, ¿no? Que se ven las cosas de otra manera, pero no sé, es que parece como si el Castellón no hubiera hecho ningún mérito en Málaga para ganar ese partido, que el penalti fuera penalti. Y no sé, yo creo que el partido no fue eso. El partido fue un Málaga mejor en el cómputo global en la primera parte, un ratito del Castellón que despierta buscando el empate y una segunda parte hasta que se pone 1-3, que con el cambio, y tenemos que hablar del cambio que hace Pablo Hernández, el Castellón es totalmente superior. Hay media hora del Castellón que es muy superior al Málaga, ¿o no, Jan? Sí. Y sobre el penalti, el balón impacta a Barry. Barry no puede evitar el impacto en el brazo. Es verdad que tiene el brazo estirado, pero claro, yo creo que es como consecuencia del gesto, pero te va el rebote, ¿no? Pero bueno,
Sobre el partido, las definido bien antes. El Castellón tiene media hora en la segunda parte donde realmente se le ven señales de ser superior y aprovecha las poquitas ocasiones que tuvieron, igual que las tuvo el Málaga, simplemente. Pero que el fútbol son segundos. El Málaga, es verdad que al minuto 20 pueden ir 2-0 perfectamente. Pero a partir de ahí el Castellón, pues bueno, consigue el empate y en la segunda parte, pues lo que ha dicho Iván es cierto, las piernas del Castellón eran mucho más frescas que las del Málaga. Sí, pero por ejemplo, te mete el 2-3 por punto honor, más que nada. Hay un jugador del Málaga que la primera parte, Joaquín, parecía Ryan Giggs en sus mejores tiempos. O sea, se iba siempre, se giraba y te tiraba la diagonal. Era prácticamente imposible de frenar, ¿no? Este chico. Y en la segunda parte, el protagonismo de Joaquín se reduce casi hasta el 0. ¿No? Por poner un ejemplo. Yo pienso que pegaron un bajón importante. Sí que es verdad que el mejor jugador que tienen ellos, igual que nosotros, Calatrava, es la Rubia y no estaba. Ese jugador diferencial. Sí, tenían bajas muy importantes, eso es verdad. Ellos tenían 7-8 bajas. Sí, Juanpe, la Rubia, Dani Lorenzo. Eso les hizo mucho daño. Sí. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Al final tienes una plantilla y has de competir con ello. Yo en Málaga, lo único que me gusta mucho en Málaga, que son todos nacionales, todos. Y muy jóvenes la mayoría. Y jóvenes, muchos del B, y eso me parece, lo digo para ejemplo del Castellón B. Y igual que el Eibar, son todos nacionales también. Esos equipos y están ahí arriba y a mí pues ese tipo de equipos va mucho conmigo. Sí. No, nosotros evidentemente no tenemos ninguna incidencia en eso, pero yo, si me dijeran quién prefieres que juegue el playoff, pues equipos como el Málaga, que van siempre a buscar, ¿no? el fútbol, que además, como dice Yana, pues tiene una cantera extraordinaria, porque han vendido a Antoñito, han vendido unos cuantos en los últimos tiempos y siguen teniendo jugadores más o menos de ese perfil. Aarón, que es uno de los que acaba de subir, que creo que es nacido en México, pero es de la cantera del Málaga. Yo prefiero que estos equipos jueguen el playoff antes de Burgos o de Eibar, ¿no? Que son equipos, vamos, con todo el respeto lo digo, súper aburridos y que representan la segunda división clásica de todos los tiempos. Ese que ha dicho que el Burgos es el equipo más divertido de la categoría estará fumado. No lo sé, pero bueno, hay que respetar cada uno, ver las cosas de una manera. Iván, Pablo Hernández, ya me gustó mucho la rueda de prensa previa al partido, pero luego, tras el partido, tiene algo que muchos entrenadores no tienen, y sobre todo cuando estás bien colocado, ¿no? Tener la humildad de reconocer que tú has planteado algo, evidentemente él pensaba que de esa manera el equipo lo haría muy bien y ganaría el partido, pero hacer el cambio y luego en sala de prensa, una vez has ganado, reconocer que no fue la mejor decisión, que el cambio de Ronaldo Pompeu y reajustar tácticamente el equipo fue clave para acabar ganando. Hombre, yo a priori cuando vi la alineación me pareció muy atrevida. Muy atrevida, porque al final dejas a Barry solo, Cala ya le cuesta defender cuando es media punta y el Castellón tiene el balón, pues al final el planteamiento que hace el Castellón inicialmente es muy, muy arriesgado. Evidentemente es para tener el balón y jugártela a que las ocasiones que tengan arriba intentar metértelas, pero bueno, luego creo que reacciona bien porque al final pues no es lo mismo tener a Ronaldo o a Gene en el centro del campo donde te haces más fuerte, ¿no? Creo que el Castellón con eso mejora, pero también porque la intensidad no la bajan en ningún momento. Al final, cuando quita Pablo Santiago y sale Mavil, el Castellón sigue metiéndole esa marcha, sigue metiendo esa intensidad, ¿no? Las últimas semanas, Jakobsen ha dado mucho al equipo. Me sabe mal porque le falta el gol, la buena jugada, la picadita que hace, que se la sacan en la línea, donde creo que le falta eso, para tener un punto más de confianza. Pero creo que el Castellón, desde la vuelta de Zipenga, de Mavil, tiene más recursos en ataque, vuelven a estar frescos de piernas y todo eso hace que al final sumes en la causa, ¿no? No nos hemos acordado ninguno ni de Gene ni de Alberto esta semana. No. Ninguno. Y eran dos bajas donde ir a Málaga sin tener a tu mejor central y seguramente con Gene, con lo que te abarca en el centro del campo, pues piensas que puede ser complicado. El míster se puede equivocar en la alineación, en el planteamiento inicial, porque es muy arriesgado lo que saca, pero luego es capaz de rectificarlo y al final los jugadores son los que hacen bueno o mal un planteamiento. Pero cada jugador también tiene sus características. Quiero decir, Brignani y Sienra creo que el otro día eran claramente conscientes de qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer en ese partido. Uno porque viene de problemas físicos y el otro porque, pobre, sale en la foto casi todos los partidos, al menos en los últimos, ¿no? Y ninguno de los dos se fue para arriba así a lo loco, como a veces hace Alberto, las cosas como son, que Alberto en salida de balón te da mucho, que luego es muy canchero, que sabe cerrar, que maneja muy bien los duelos a campo abierto, pero de vez en cuando también le viene esta vena beckenbaueriana o como sea y te deja solo a un central atrás, con lo cual lo que pierdes por un lado ganas por otro. Y también la ausencia de Guerre yo creo que en cierta manera obligó a Barry a hacer otra vez un partido, un despliegue físico extraordinario, ¿no? Pero ese cambio, tú lo apuntabas antes, Tony, yo creo que al final es capital para el resultado final,
Sí, bueno, a ver, pero el resultado fue ese, pero a priori no era sencillo. O sea, si lo hubiera sacado desde el principio, creo que también... ¿Tú crees? Yo creo que hubiéramos pensado que el equipo estaba más equilibrado, pero yo a Ronaldo lo veo un jugador de 50, 60 minutos. Desgraciadamente, yo cuando lo veo pienso ¿qué sería este hombre con unos años menos y otra condición física? Porque me parece un jugador espectacular como la toca. También hay que decir que como el fútbol moderno son datos, en la media parte uno de los comentaristas dijo: veremos qué pasa en la segunda parte porque el Málaga encaja casi todos sus goles en la segunda parte y el Castellón es de los equipos más físicos de la categoría. Tiene pinta de que el Castellón se vendrá arriba a la segunda parte. Lo típico que dices, bueno, esto de los datos de la modernidad, ¿acertarán o no? Sí. Pero luego acertaron. Es curioso, sí. Pero es una combinación de todo, porque en la primera parte tenía muchísimo físico, Cámara iba pues como pollo sin cabeza por allí, pero entiendo que hace una labor que luego recogen otros. O sea, hace una labor de desgaste que tú lo ves y dices, pero no toca mucho el balón. Pero entiendo que luego se aprovechan por el cansancio del Málaga. Pero bueno, hay un jugador en la segunda parte que se hace un farlek en toda regla y no toca el balón, que es Raúl Sánchez. Sí. El último cuarto de hora. Bueno. Se pega unas palizas de banda a banda, seguramente por la inercia del equipo y un trabajo sucio donde nadie ve. Pero al final el míster lo decide sacar de delantero centro, que no lo es, pero entiende de que tal y como está el partido hay que hacerlo. Y al final eso es lo que... Tampoco está Raúl para pedir mucho, que lleva unos cuantos partidos sin salir. Por eso te digo, pero que al final entiende de que sale en una posición que no es la tuya, sí. y al final te haces un trabajo sucio donde se pegó unas carreras de punta a punta y seguramente no tocó casi ni el balón. Exacto, sí. Que es un jugador que es para verlo, porque ha jugado de lateral derecho, ha jugado aquí de todo menos de lo suyo. Cuando vienes a un equipo hecho, ya rodado y con la inercia que tiene... Raúl es un caso que no es fácil entrar en esa dinámica. Es un equipo lanzado. Está fuera de forma total. Sí. No es el Raúl Sánchez de hace un año cuando se fue. O sea, le falta el físico y conforme juega el Castellón, vertical y partidos de tú a tú con mucho ritmo, o estás en plena forma o no lo aguantas. De hecho, creo que Ronaldo el problema que tiene es que aguanta 50 minutos, se carga de tarjetas enseguida, que creo que sale tarjeta por partido. Y entonces el Castellón tiene esa manera de jugar los partidos donde necesita a esa gente de repetir muchas acciones para poder mantener ese ritmo. Yo no acabo de estar de acuerdo con vosotros sobre si Ronaldo tiene que entrar en la segunda parte o en la primera. Antes vamos a escuchar lo que decía Pablo Hernández respecto de ese cambio y tal, y ahora le pregunto también a ver qué opina Jan. Pero antes Pablo Hernández, escuchamos al míster. Un partido yo creo que donde la primera parte ellos han sido superiores y la segunda parte yo creo que ha sido al revés. Nosotros hemos conseguido imponer nuestro juego y ser más dominantes. Y bueno, en la primera parte es verdad que hemos salido con un sistema bastante ofensivo y ahí pues es responsabilidad mía, ¿no? Que no hemos sabido encontrar nuestro juego, ellos nos han sabido presionar y nos han sabido hacer daño y hemos sufrido algo en la primera parte, sin ocasiones claras, pero sí que han tenido muchas llegadas. Y la segunda parte con el cambio de sistema pues nos ha dado mucho más control, nos ha dado mucho más balón. Nos ha dado mucho más balance, ¿no? Defensivo, y eso nos ha permitido pues sí que encontrar nuestro juego, encontrar nuestro estilo, y nos ha dado pues el empezar a crear ocasiones y han llegado los goles y bueno, luego el arreón final que era normal, ¿no? Ellos jugando en casa con toda la afición volcada, yendo por detrás, pues sabíamos que había momentos que tocaba sufrir, pero en general creo que ha sido un muy buen partido, ¿no? De los dos equipos, una parte para cada uno y al final nosotros hemos tenido más acierto y nos hemos llevado los 3 puntos. Insisto, la humildad de Pablo Hernández, porque seguramente otro entrenador después de ganar en la Rosaleda hubiera entrado y hubiera dicho no, todo esto estaba previsto, estaba planificado, soy un fenómeno y bueno, aquí me tenéis, clubes de la Premier y que jugáis en Europa, que aquí estoy yo, que estoy haciendo un temporadón aquí con 4 cañas que me han dado al principio de temporada. Pero bueno, yo creo que eso le honra al técnico del Castellón. ¿Tú qué opinas sobre lo de Ronaldo? ¿Tú crees que si Pablo Hernández hubiera sabido que le iba a ir esa primera parte como le fue, hubiera continuado con ese planteamiento igualmente? ¿Ya no? ¿Qué valoración tienes? Entonces no sería entrenador, sería Rapel, ¿no? O sea, bueno, también. No, eso no bueno, pero ¿Rapel acertaba alguna? Nunca, tampoco. Pues la gente siempre habla de Rapel como si acertara todo, ¿no? Yo no sé si acertaba alguna. Por un ejemplo de un cara dura, pero bueno, da igual. Simpático. Sí, bueno, sí. No, yo pienso que Ronaldo es el único jugador en la plantilla, junto a tal vez Doué, que tiene esa pausa, ese sentido de decir, aquí hay que parar un poquito el tiempo del partido porque el partido va como una bala. Y Barry y Jere pues son 2 jugadores que les falta ese tempo para mí, ese pequeño tempo, pero son 2 jugadores muy intensos que imprimen una intensidad muy, muy grande al partido y muchas veces hay partidos pues como la segunda parte del Málaga que tú precisas de ese tipo de jugador.
y el cambio está muy bien hecho, muy bien planteado. De hecho, la salió muy bien. Y yo pienso que habrá partidos donde Rolando Pompeu creo que es mucho más útil al Castellón actual saliendo desde el banquillo que siendo de titular. Y con eso no digo que no sea un chico que puede jugar titular. Pero para 90 partidos, pues la verdad es que le cuesta, porque el fútbol es muy sí, físico. Pero si te cuesta para 90 minutos, ¿no es mejor salir con los que tú entiendes que son mejores al principio y luego hacer los cambios? Claro, bueno, eso ya depende del entrenador. Supongo que él también estudia el rival, no todos los equipos son tan intensos, no es igual contra los Burgos, contra el Eibar que contra el Málaga. Cada equipo tiene sus características. Pero está claro que al final hablamos de un jugador que tiene, para mí, esa pequeña pausa que se tiene en primera división. Lo que pasa es que ha llegado a una edad... 34 creo que tiene. 34 o 39. No lo sé. Yo creo que hace poco cumplí años, si quieres te lo puedo mirar. Hace poco sé que ha cumplido años, pero ¿tan mayor es, de verdad? Yo diría que 38, igual me equivoco, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, de los más... En cualquier caso, tiene esa pausa que... 36 años, es de abril del 90. 36. Del 8 de abril, yo sabía que hacía poco había cumplido años. Tienes 36, taco, ni para ti ni para mí. Eso, que ya los quisiera yo, 36 actualmente. Hombre, a ver, que el chaval está fenomenal físicamente para 36 años, está muy bien. O sea que el fútbol actual y cada vez más va a un dinamismo, a un físico que eso no existía hace 10 años. La gente está... entre el CrossFit, el FitFit y todas esas chorradas que te ponen como una moto más el fútbol, pues ahí cualquiera está musculado, va como un tiro. De hecho, las lesiones que hay son brutales. Yeah. Entonces, es un jugador que ha venido aquí para aportar su granito de arena y pienso que lo está aportando muy bien. Y cuando el equipo estaba muy mal, Pablo, que llegó nuevo, ¿no? a plena plantilla, lo puso. Y la verdad es que dio un resultado bastante bueno. Sí. No, además es por lo que yo vino aquí, estuvimos un ratito charlando con él y luego lo ves, ¿no? en los partidos, cuando juega, cuando no juega. Y creo que es un chico que es profesional, lleva ya mucho tiempo como profesional y entiende que bueno, cada uno tiene que tener su momento y ha aceptado su rol, ¿no? Porque él, cuando Pablo Hernández debutó como primer entrenador, fue titular en el primer partido y tenía mucha confianza. Luego lo expulsaron un día y a partir de ahí llegó el crecimiento de Grenabarrena y ahora mismo no es titular indiscutible en el Castellón. Pero bueno, el chico cada vez que lo pone Pablo Hernández se le ve que sale motivado, que sale enchufado, nada de facturas ni de historias de estas que a veces sí que ocurren, ¿no? Y esto también lo ha hecho bien Pablo Hernández, ¿no? O el mismo grupo ahí dentro, ¿no? Que todo el mundo ahora mismo priorice eso, el resultado colectivo por encima de que uno juega más, juega menos y estas historias que a veces suelen ocurrir. Hilando un poquito una cosa con otra, el sistema y tal, claro, en ese partido todos hablamos obligatoriamente del que ha hecho los 3 goles, ¿no? Que es de Alex Calatrava. A mí me da la sensación que el hecho de que el Castellón vuelva a jugar con 2 medias puntas, o sea, con 2 extremos abiertos y 2 por dentro, eso a Calatrava lo hace mejor futbolista que jugando él solo. Iván. Hombre, Calatrava, yo me he hartado de decir a veces en las típicas tertulias, ¿no?, que tenemos en el trabajo, en los momentos de descanso o algo, de que el sistema de hace 2 años con Dica, Calatrava le venía perfecto. Con Suero, ¿no? Con Suero al lado, 2 medias puntas, juego por libre, me coloco ahí entre quizás organizador interior o central defensa, juego por libre, no tengo que defender, y que luego el Castellón con Dick tenía totalmente el balón en campo rival. Y sigue siendo viudo de Dick, ¿no? Por lo que veo. No, me refiero un poco a lo que le venía a perfecto. Yo me he hartado de decir cuando Cala se podía marchar, de que quizás Cala se iba y que a lo mejor no le vendría tan bien el fútbol que hace el Castellón. Porque Cala defender no te defiende, es un tío que juega bien, pero necesita el balón. Y cuando ha habido momentos que el Castellón no lo ha tenido, porque nos hemos enfrentado a rivales donde no lo han quitado o la cosa se ha complicado, pues Cala no es como Gene todo el trabajo que te da. Entonces a Cala le viene ideal un sistema como el Castellón, tener el balón, esa posición de media punta. Si encima la acompañas con otro media punta donde juego por libre y me desentiendo en hacer todas esas tareas defensivas, pues evidentemente sacas la mayor calidad. Y creo que a Cala le viene perfecto el fútbol que está haciendo el Castellón hace 1 año o 2 con Dick y ahora lo que está haciendo Pablo. Sí. Escuchando a Iván Campos, me venía también a la mente otro tuit que he visto esta semana pasada donde alguien decía que el Getafe era uno de los equipos que estaba interesado en Alex Calatrava. Es verdad, hay que decir una cosa, que el Getafe firmó a Liso, que era un canterano del Zaragoza, el año pasado jugaba en banda izquierda, fue una irrupción, creo que lo subió Víctor Fernández y el chaval está jugando en el Getafe, ha tenido sus momentos, no es fácil jugar en primera división, pero a priori no parece el mejor lugar, ¿no? para un tipo con las características de Calatrava, pero yo creo que el hecho de jugar con más gente arriba a Cala le beneficia. Bueno, el talento siempre que lo acompañes de gente que juega lo que él juega y que lo descanses, que no lo obligues demasiado, te va a lucir más.
pero es como la joya de la corona de este equipo. Es decir, tiene ese punto de calidad y de, no sé decir si pausa o de levantar la cabeza que les falta a lo mejor a otros del equipo que también juegan muy bien. Pero es el jugador diferencial. Yo no sé, cuando él no juega, Suero también hace lo que puede, pero también físicamente le da lo que le da. Es que, yo es lo que dice Jan, yo creo que es la clave. Son divisiones tan exigentes que se juntan como dos tipos de jugadores. Los hiperatletas, que a lo mejor técnicamente no están, digamos, tan dotados, con gente súper técnica, pero que va obligadísima. Y tienes esa mezcla de cosas, porque en el Málaga se vio que cuando estaban frescos eran arrolladores, algunos, cuando luego bajan muchísimo. Pero es un fútbol moderno que ha cambiado muchas cosas de muchos años. Muchas veces nos reímos con los amigos de cómo quedaría este equipo contra los equipos de Pepe Moré de hace unos años, ¿no? De cuando estamos en segunda. Y yo no sé muy bien qué decir, porque Mario Rosas, Ulloa, todos aquellos, pero yo no me veo a aquellos corriendo al ritmo que corren estos. No sé qué pasaría. Entiendo que no sé. Ha cambiado, sí, el fútbol es muy físico y además el Castellón, siempre lo hemos dicho, ¿no? Plantea un fútbol muy Premier. Esta pregunta es difícil, Jan. ¿Quién es más diferencial? ¿Calatrava o Zipenga? Calatrava. Solamente por el gol. De hecho, te digo una cosa. El otro día es el partido, yo podría decir que de los partidos que menos balón toca y mete 3 goles. Moraleja, no hace falta tocar muchos balones para ser el mejor del partido. Calatrava, cuando más bolas toca, peor juega. Porque muchas veces baja mucho media campo y ahí ha perdido balones muy importantes. Yo creo que cuando aprenda que está en esa fase de cuando tenga la pelota ser diferencial, lo conseguirá y será un jugador de primera división de un ¿Todavía no lo ves? Nivel bueno. Sí, lo veo, pero le falta eso. En primera división, si hace errores como ha cometido... Bueno, en primera división te digo una cosa. Tú no verás partidos del Sevilla, no verás partidos del Valencia, de esos no ves partidos, ¿verdad? No, pero yo me refiero de él. No, es que el Sevilla da calambre ver al Sevilla, de verdad. O sea, ¿tú me quieres decir que Calatrava necesita mejorar técnicamente respecto a muchos de los que... Ah, vale. Yo no he dicho eso. Vale. Calatrava tiene nivel técnico para jugar en primera sobrado. Vale. Me refiero que... Yo creo que la primera vuelta le ha faltado tomar buenas decisiones. No sé si sí o si no él por el hecho de... Estaba muy responsabilizado por el contrato que le habían hecho, yo creo. O de que si vuelvo a hacer otra campaña como la del año pasado es cuando de verdad voy a dar el salto a primera división. Y entonces creo que ha habido muchas jugadas que se la ha jugado él de manera egoísta cuando ha tenido otro buen pase, que eso hacía mejor jugar al equipo, ¿no? Esta semana mete los 3 goles y es pues eso, noticia, por lo menos en Castellón. Pero es mucho más fácil si llegas y le das el pase de gol a otro compañero y al final dirás, igual no llevo 13 goles, llevo 10, pero salgo con 20 asistencias, ¿no? Y creo que la primera vuelta, yo creo que le salió un punto egoísta de querer ser el protagonista o que destacar, ¿no? Para dar ese paso que está ahí cerca de si algún equipo lo ficha o no para primera división. Creo que la primera parte de la toma de decisiones no fue buena. Ahora se le ve un Calatrava menos egoísta o más fácil o encontrando ese pase que es lo que te hace ser más jugador todavía. Pero hay muchos jugadores que han evolucionado. Por ejemplo, Zipenga, el segundo gol del Castellón, vamos, en la primera vuelta ese balón no lo deja Zipenga ni de coña, ¿no? Y a la hora de encarar. O sea, a la hora de encarar antes se las jugaba todas, pero era casi por velocidad y le costaba mucho más y ahora a veces le da el tiempo de dónde frenar, dónde tal. Evidentemente nos quejamos de todo. Si el último pase lo tuviera bueno, como hizo otros, ya no estaría en el Castellón. Aquí. A ver, Calatrava es un jugador de primera división, por supuesto. Y esperemos que esté con el Castellón, porque aquí sería importantísimo y en cualquier equipo de primera división va a ser uno más. Calatrava, desde luego su sueño es jugar en primera división con el Castellón. Ahora bien, si el Castellón no sube... Que me has dejado un poquito loco. El segundo gol, ¿tú crees que Zipenga es un pase? Hombre. Para nada. Es un tiro a puerta. O sea, un tiro a puerta que le sale hacia atrás. Por supuesto. ¿Sí? Me estás dejando de piedra, Jan, de verdad. O sea, ahora sí que, como decía García, estalló la bomba deportiva. No. Totalmente. Es que lo he visto... O sea, tú me estás diciendo que eso es un tiro a puerta. Le pega mal. Sí, él va a tirar a la portería. Estoy convencido. Lo he visto 3 o 4 veces y la primera vez que lo vi lo tuve claro. Pero bueno, igual... O sea, estoy yo medio loco y el lo veo partido de Zipenga, que era un partido con 2 asistencias, ya de repente una y muy fácil, ¿eh? Porque él va a chutar al gol, lo que pasa es que el balón le viene muy encima y le sale un pase para atrás. Yo creo que no es un pase para mí no es un pase, vamos, pero es igual, es una asistencia. Yo creo que intenta un remate, el de cabeza en el segundo palo, ahí sí, pero creo que no tiene otra. Yo digo el gol. Sí, yo también. Pero para mí es asistencia. Para mí es asistencia, 100%. Iván. Y yo estaba viéndolo con un amigo y mi amigo discutía de que tampoco era... de que había tirado gol y yo le dije que no, que ha dado el pase atrás y luego hay una toma más detrás de la portería, una imagen de la cámara, donde entonces sí me parece el pase claro atrás, ¿vale? Pero en directo
con la persona que estaba viendo el partido me Eso decía, es la mala fama que tiene. Eso es la mala fama lo persigue al chaval. A mí me sorprendió porque es como una muestra de madurez que no te va con el jugador. La pobre Zipenga. ¿Qué más tiene que hacer Zipenga para jugar en el Castellón, de verdad? Es un jugador extraordinario, pero de estas cosas de que, vamos, una jugada a Maradona y la siguiente jugada lo matarías. Supongo que para los defensas eso de ser tan impredecible a ellos va en su contra, porque no sabes lo que van a hacer ni los de tu equipo, pues lo del contrario, locos. Pero, hombre, Calas que lleva 13 goles y 7 asistencias. Pero es verdad que en la primera vuelta este efecto Maradona de que te sobra un regate o tienes que ser un pelín más generoso. Sí, pero, Toni, 13 goles, no sé si habrá alguno más de aquí a final de temporada. 13 goles, un centrocampista ofensivo en segunda división es una cifra a tener muy en serio. Y 7 asistencias. Sí. Que Zipenga lleva 9, todo el mundo lo decimos, pero 13 goles y 7 asistencias. Una cosa que quiero decir, yo Zipenga cuando la edad de... No, Zipenga cuando te vea, Zipenga, yo no me hago responsable. Zipenga, a mí me encanta, que yo en la época de Dick, que jugaba cero, después de haber hecho una pretemporada muy buena, Dick no lo ponía nada. Y lo puedes ver donde quiera. Y dije, el mejor jugador y el más salvaje es Zipenga. Que lo pongan. Y al cabo de varias semanas lo puso y mira... Sí. Es de lujo. No, Zipenga lo que tiene... O sea, que no jugaba nada porque era muy anárquico. Bueno, Yo lo que pasa pero ha mejorado mucho. Escúchame, ahora va un mundial, Como hagan el mundial 4 tonterías. No, pero eso... El Castillo lo vende, vamos. No, el Castillo no lo va a vender, que acaba contrato. Ese es el problema. El Castillo no lo va a vender. Pues una pena. Acaba contrato. Están ahí los representantes ya moviendo el asunto, que no esté medio por ahí cerrado. Pero no, que quiero decir que todo es respetable, cada uno ve el fútbol de una manera, cada uno tiene sus gustos y todo esto. Pero vamos, yo particularmente... pienso que Zipenga tiene que ser titular en el Castellón en este momento de la temporada, porque es que, más allá de que le pueda salir un partido mejor o peor, el otro día hizo un partidazo en Málaga, pero condiciona mucho al rival, porque el rival al final se ve obligado a cerrar con 2 tíos, con lo cual eso obligatoriamente alguien lo va a aprovechar. Con todo el respeto para Jacobsen, para Pablo Santiago, que sí, que me podréis decir que estos trabajan mucho para el equipo, que toman mejores decisiones, que tácticamente controlan más, lo que queráis. Pero tal como estamos y tal como está Zipenga, tiene que jugar. Oye, pero Zipenga ha evolucionado mucho de lo que estaba diciendo Jan de hace un año cuando jugaba con Dick, que al principio encaraba y veías que le costaba. Pero a día de hoy ¿tiene que ser titular o no? Totalmente. Pero Pablo también hace una cosa diferente a lo que hacía Dick. Es decir, Dick antes llegaba al borde del área y parecía que tenía que buscar la jugada perfecta, el extra pass dentro del área pequeña y teníamos que entrar con el balón controlado, ¿no? Sin embargo, Pablo parece que les diga que, oye, si te doy el balón y tienes espacio, encara. Y eso le viene perfecto a Zipenga. Con lo cual, le viene mejor lo que promueve Pablo de lo que hacía Dick y evidentemente le ha madurado mucho. Para mí, de verlo hace un año con el Castellón a verlo ahora, creo que hay mucho cambio por parte de él. Sí. Vamos a hacer una... Te tengo que decir una cosa. Zipenga es un jugador con una impecable anarquía. No intentes arreglarlo ya. No, pero ya, sí, el mal ya está hecho. Te está esperando fuera. Has dicho que Zipenga no intentó asistir a Calatrava, que remató a portería. O sea, que es un pase, perdona, es un remate a portería, lo tengo clarísimo. Es una pifia, pero sale genial. Pero digo que Zipenga es el jugador más anárquico del Castellón, pero es un tío que lo haría igualmente así, jugando en el Bernabéu que jugando en Castellón. Sí. A ese le da igual, le dirías, central de Bernabéu es Hüsen, y te diría, ¿y ese quién es? Yo creo que ni lo sabe, a ese le da igual. Eso es la anarquía. El tema esos de la jugadores anarquía son importantes. Es cuánta anarquía pones. Si se te junta Zipenga, Mabil, Cámara y ya pones alguno más tipo Doué, si te pasas de frenada, pues el equipo se descoloca muchísimo. Ya estás hablando como un profesor, Toni. Claro. ¿Quieres orden en la sala? ¿Quieres orden en la sala? Mabil sí, pero al principio, ahora se han adaptado todos. Ahora pero es lo que decíais, al principio, sí, cuando vino con Dick, los vídeos de Zipenga en pretemporada eran espectaculares. Luego, cuando no jugaba, la gente empezó a preguntarse qué pasaba. Pero no olvidemos una cosa, que ahora el equipo está para subir. Y cuando el equipo está para subir, todo el mundo ya... se conecta de una manera diferente. Dice, a ver, yo hoy soy reserva, voy a salir, se va a enterar el entrenador de quién soy yo, tal. Lo de las pataditas a la botella de agua, cuando me quitan en Zaragoza y todas estas películas que han pasado y que pasan en todos los equipos, ahora cuando ves que puedes conseguir algo tan grande, se olvidan, porque todos los jugadores, en el fondo, si no son ellos conscientes, se lo dirá pues familiares o representantes, dirán, oye, que si subes a primera división, cuidado, que vas a tener 2 o 3 añitos con un nivel ya muy superior al que tienes ahora. Que son palabras mayores el conseguir un ascenso a primera división, y creo que todos ellos en ese sentido se han puesto las pilas. Dejadme que tenemos que poner una pausita, ¿no?, para escuchar a los patrocinadores. Volvemos enseguida y no habéis dicho ni mu del árbitro, La verdad es que sois buena gente. Si
Si eres propietario o regentas un negocio de hostelería, Oreyud Mobile te presenta una gran oferta. Una gran oferta. Oreca, televisión para bares y restaurantes con la Liga, Segunda División, ligas internacionales, motos y todo el contenido deportivo. Además, solo paquete televisión, sin obligación de que contrates fibra o móvil y sin permanencia. Además, incluimos publicidad personalizada para tu televisión en tu propio establecimiento. ¿A qué esperas? Infórmate ya en www.oreyudmobile.es, en nuestra tienda en Avenida Rey Don Jaime 96 o al teléfono 698 98 0000. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la Primera Federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de Segunda y Primera Federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Som Castelló. Som de Castelló. Bueno, pues estamos de nuevo de vuelta aquí en Conexión Oreyud, en el periódico Mediterráneo, hoy con Toni Alcaraz, Iván Campos, Jan Gribel, y bueno, disfrutando, ¿no?, del momento dulce por el que atraviesa el Castellón. A falta de 5 jornadas, 64 puntitos, 3 de margen para defender puesto de playoff, a 3 del ascenso directo, plaza que tiene ahora mismo la Unión Deportiva Almería, que me sorprendió, ganando 2-4 en Granada, porque todos tenemos esa imagen, ¿no?, del conjunto granadino como equipo mucho más flojo fuera que dentro, y con hat-trick creo que también de Sergio Arribas, que está haciendo un temporadón impresionante, el chaval de la cantera del Real Madrid, que es seguramente el jugador más peligroso, ¿no?, del equipo que dirige Rubí. Como decía, esta mañana me ha pasado Pablo Bou esto que, bueno, es una clasificación que habréis visto, supongo, la mayoría en redes, por si acaso no la habéis visto. Es una tabla en la que, en función de los goles concebidos anulados y si te han hecho sumar de más o de menos, pues establece esa clasificación. No es definitiva porque faltan 5 partidos, pero vamos, la clasificación en este punto, ¿no?, de la temporada. Ojo, el líder es un equipo que seguramente descienda, el Zaragoza, Líder es el Zaragoza, tiene más 5, más 5 puntos gracias a las decisiones del VAR, con 2 a favor y 3 en contra, A partir de ahí, Real Sociedad B, Granada, Las Palmas, Cádiz, Leganés, papapam. Llegamos al último de la tabla y es el Castellón, 22º. En este caso, el Castellón lleva -6. O sea, que entre el Castellón y el Zaragoza hay una diferencia de
12 puntos de distancia respecto de los aciertos y errores del VAR. Y a pesar de eso, el Zaragoza está en descenso y el Castellón está en ascenso o está en playoff. Claro, esto los defensores del estamento arbitral, que algunos hay por ahí, dirán, ¿veis? Al final hay justicia, porque el que tiene que estar arriba está arriba, a pesar o no del VAR, y el que tiene que estar abajo está abajo, Tony. La sensación es muy extraña. Cuando ves los partidos, lo que comentáis, la misma jugada... incluso los comentaristas de la tele se hacían locos. Pero los comentaristas de la tele van de puntitas, Sí, pero por lo menos te dicen... No, yo creo que en el de Barry fueron muy, muy claros porque, claro, viene de rebote. Lo típico que estas cosas de la modernidad, de que no cambia de postura para hacerse grande y tapar, sino que se está equilibrando. Es que es inexplicable. Pero es lo que decís antes, solo había un árbitro y con todo rápido te pueden tapar, tienes que tomar decisiones. Muy bien. Vale, pues se puede equivocar, pero ahora con la tele, parando las repeticiones cuando quieras, que esa misma arbitrariedad exista. Y además, como el Zaragoza. El Zaragoza, yo creo que todos tenemos claro que no va a descender, porque reman de una forma... Están poniendo mucho de su parte para descender, ¿eh? Sí, pero son una banda. Pero tienen muchísimos puntos más de los que deberían. Correcto. Entonces, no sé, te da la sensación... Luego Bob se calienta y escribe ahí un tuit. Es normal, yo lo entiendo. Es normal, pero él también tiene que entender que cada tuit de esos te van a pitar otro. No, y que estos vamos, los árbitros son un colectivo que cuando ven que alguien raja dicen, sí, espérate que... ¿Es así? Yo creo que ellos cada vez más es el árbitro protagonista. Toman decisiones y hablan con los jugadores de una manera... Yo veía al árbitro hablando en inglés con Jacobsen de una cosa macarrónica que tú dices, por favor, seamos un poquito más... No sé, es una cosa inexplicable. Te pueden pegar una chapa de medio minuto para una decisión, luego te pueden sacar una tarjeta por nada. Que es lo único que no me gustó de Sienra, por ejemplo, del partido, fue que estuvo bien, pero le sacan a él una tarjeta por protestar. Sí. Hombre, tú tienes que pensar que tú mismo te tienes que callar, que proteste otro. Pero bueno, de esa sensación yo creo que la tenemos, que el Castellón tiene que ser muy superior, porque a favor desde luego no nos va a ir. Cada decisión ha ido en contra. ¿Por qué? Pues tampoco lo sabemos. Bueno, además hay una cosa, supongo que vimos todos la misma transmisión televisiva, entonces yo lo que no acabo de entender es que cuando pitan el penalti de Barry, primero la revisión del VAR dura escasos segundos. Es decir, enseguida, una de las siguientes imágenes, ves a Chupe con la pelota plantada ya a los 11 metros y el árbitro diciendo, venga, todo fuera del área que este va a chutar a portería. Sacan un plano en ese momento justificando el penalti muy corto, o sea, es decir, no sé el tiempo que está en pantalla, pero muy poco. Prácticamente no te da tiempo a tú deducir qué ha podido pasar, ¿no? Con ese plano que sacan. Al cabo de unos cuantos minutos, lo siguiente que se ve son los muñequitos en los que nos dicen que no había fuera de juego en la acción inicial, que es el pase del tío que está en el área en la parte izquierda, porque la punta de los dedos está... Pero vamos a ver, no estamos hablando de si están fuera de juego con la punta de los dedos y nadie discute eso. El asunto es si es penalti o no es penalti. Y pasa otra vez muchísimo tiempo y no dan una imagen clara. Y luego otra cosa que me llamó mucho la atención en la segunda mitad, porque hubo muchos jugadores del Málaga que buscaban, a raíz de ese penalti, buscaban el 1-para-1, meterse en el área, que cayera el defensa. Siempre que había una caída, aunque el árbitro no pitara nada, había 2 o 3 repeticiones. Con lo cual, yo no estoy de acuerdo con Tony. Aparte del árbitro y el VAR, los de la tele también pudieron estar un poquito más, ser un poquito más imparciales, de alguna manera. Mi sensación, no sé si el realizador era del Málaga, le han hecho socio o qué, pero a mí me dio esa sensación. Igual soy yo, el que es un ultra. Iván, quiero escucharte. No, nosotros somos un club histórico, pero llevamos 25 o 30 años que no estamos en la élite del fútbol. Con lo cual hay muchos equipos que han estado los últimos años y al final para mucho colectivo arbitral o mucha gente somos un equipo antiguo. Entonces reina mucho más que pueda estar el Málaga, que el Zaragoza no baje, pero porque al final el tiempo te pone a cada uno en tu sitio. Si consiguiéramos estar 10, 12, 14 años o subimos este año a Primera División, el Castellón volverá a ser el Castellón seguramente de pues eso, un club histórico. Entonces, dentro de eso, hay decisiones que no se entienden. Yo no entiendo cómo puede pitar un penalti cuando yo despejo un balón, le pego a una persona que está a medio metro mío y entonces me pega el balón en las manos. Cuando ese balón no va hacia el área. Porque si eso ocurre dentro del área pequeña, en la línea de gol, entiendes que a lo mejor tienes que pitar penalti porque si no te da el balón en la mano, el balón entra o se le cae a un jugador del Málaga que solamente tiene que empujarla. Pero en este caso, el balón está fuera. No tiene ningún sentido. Entonces ahí te hace dudar.
ya llega un momento que dices, buscan que sube el Málaga, buscan que el Zaragoza se salve, buscan porque llega un momento que es incomprensible. La semana pasada había unas manos, a Albertos le pitaron, y creo que fue al Deportivo de La Coruña, ¿no? Contra el Mirandés, me parece, escandalosas. El penalti del Mirandés no es roja al portero. Es decir, que luego acabas ganando el Depor, ¿no? 3-1. Sí. Cuando imagínate si es penalti y expulsión del portero. Claro. Es decir, estar jugando prácticamente 80 minutos con uno menos. Entonces, al final, ¿a quién le están favoreciendo? A equipos históricos que en los últimos 10 años o 12 años han sido algo en el fútbol profesional o en el fútbol español. El Málaga, pues de hace 10 años, el Deportivo de La Coruña, el Zaragoza, que es histórico, y el Castellón, nos duela o no, lo somos histórico, pero necesitamos volver a la élite de verdad para que muchos, cuando vean la camiseta delante, no es lo mismo pitar ni al Barcelona ni al Real Madrid, y que cuando vean la camiseta del Castellón digan, es que esto es un histórico de verdad, de los últimos años. Y para mí esa es la diferencia de pitarte un penalti o no. Si piensan que todo eso es amañado, pues puede ser, porque no entiendo el penalti en contra del Castellón, no entiendo la expulsión del otro día, que no expulsen, mejor dicho, al portero del Deportivo de La Coruña. Son toma de decisiones que no las entiendo de ninguna manera, y por no meternos ya en el fútbol de primera división entre Barça y Madrid, que es escandaloso lo que sucede. Bueno, además en una jornada es que nunca sabes qué es mejor, ¿no? En teoría la tecnología siempre es buena para ayudar a tomar las decisiones correctas, ¿no? En eso estamos todos absolutamente de acuerdo, pero claro, yo hay veces que ya empiezo a dudar el perfil de los árbitros. ¿Os acordáis de hace 20 años, no? Que alguno hasta tenía un poquito de tripita y tal, no había nadie que estuviera depilado, ni muchísimo menos hacía, ¿cómo se llama esto? El degradado cuando iba a la barbería, van todas las semanas a la barbería como los futbolistas igual, o sea, tú los ves y vamos, son Madelmans, todos, pero claro, luego tienen un nivel de arbitraje que deja mucho que desear. Es que escuchas a Íñigo Pérez y tiene toda la razón el entrenador del Rayo Vallecano. Que nadie discute que la acción siguiente sea gol, pero ¿cómo pueden pasar 7 minutos hasta que toméis una decisión? Y lo dice él perfecto. O sea, cuando hacen falta 6 o 7 minutos para decidirse un tío que está en el bar con todas las imágenes, es que la cosa no está clara. O sea, había que establecer un tiempo máximo. Y al revés, yo pregunto, el árbitro de la Rosaleda, vale, es una acción muy rápida, ¿no? Porque en el momento yo tampoco veo qué ha pasado. O sea, sí que se ve el brazo de Barry por ahí y tal, pero el árbitro puede estar cerca, pero es un lance muy rápido y tú no lo ves. Pero viene de un rebote, de un despeje. Sí, pero puede que no lo vea bien. Pero, ¿y el tío del VAR qué está haciendo? Bueno, es que el del VAR que tiene el monitor delante no le puede decir que viene del rebote. ¿Qué es lo que dice el reglamento? ¿Por qué no lo dice? Es que, claro, esto encabrona a la gente porque, perdonad la expresión, pero es que es la que mejor define cómo está el aficionado de la mayoría de equipos vamos, donde hay VAR. Pero es que, claro, tienes que dar gracias, porque si te vas a Primera Federación es peor. O sea, en Primera Federación tienes al árbitro con el monitor allí, solo un plano, o sea, solo una repetición de un plano concreto, y ahí anda el hombre. Y claro, se tiran, pues eso, las primeras partes duran 10 minutos en la prolongación, en los finales, partidos que duran 120 minutos. En conclusión, ¿el arbitraje es mejor que hace 6, 7, 8 años? No sé si es mejor o peor, pero más justo no. Yo creo que es justo en unas cosas. En la típica jugada que antes tú veías que era fuera de juego medio metro y el linier no había levantado la bandera porque no lo había visto o porque lo concedían, en esas acciones sí que es justo, porque hay veces que podemos dudar del gol el otro día de Ferran si es 1 milímetro o no. Es muy difícil a veces en esa jugada exacto si es fuera de juego o no. Pero en muchas otras acciones sí. Lo que no tiene sentido es esos penaltis que algunos dices, ¿cómo puede ser que esto lo piten y la jugada el mismo día, el otro partido, resulta que la misma jugada no se pita? ¿Cómo te pueden pitar el penalti del Castellón? O sea, es que no se entiende de ninguna manera. Es que el árbitro puede que no lo haya visto bien, puede que tenga dudas, pero estando el VAR, claro, estando el VAR es de chiste que alguien no le diga, oye, mira, solo quiero que la veas. No le tienes que decir, deberías de ir por ver, porque a lo mejor el jugador... No, me gustaría que vieras la acción. Y cuando el árbitro vea lo que sucede, entonces que diga, oye, pues igual me estoy equivocando, porque tú despejas un balón. Oye, si te tengo a medio metro, pues me puede pegar el balón a la cara y hacerme sangre, o me puede pegar en la mano. Pero es que el balón, mi rebote o el rebote, no va hacia portería. No se le queda a un jugador solo del Málaga que entonces tiene un mano a mano claro. Es que eso no existe. Es un balón que va arriba donde la puede saltar Barry o el del jugador del Málaga de cabeza. Entonces, ¿cómo alguien no le dice, ven a verlo? Entonces, en ese momento me parece, ya no justo, injusto, me parece de chiste la herramienta. Ahora sí que me parece justo en todas esas jugadas que ves que alguno provoca el que no te han tocado y se tira al suelo, de que había veces que era fuera de juego medio metro y el árbitro o el linier no lo ha acabado de ver porque estaba parpadeando en ese momento. Ahí sí me parece justo la herramienta. En las otras no. Yo creo que es muy difícil. Me refiero que al final de esta historia yo creo que
en el debate No, inicial... es muy difícil, Tony, pero si los peores árbitros los colocan en el VAR como premio a no sé qué, Pero entonces esto ya es más difícil. Pero ahí entras en una ruta que es complicada, que es que Málaga tiene 600.000 habitantes y un mercado mucho más grande que Castellón, no tenemos nada que hacer, pero que eso está ahí, hay corrupción en la federación que se canta está ahí, pero yo también quisiera que entendiera la gente que el VAR, por lo menos lo que yo sé de tecnología de eso, que es prácticamente cero, tampoco es la precisión al 100%. Porque si tú te pones exquisito, el GPS de los jugadores tiene un margen, el balón se deforma, hay 24 fotogramas por segundo, puedes parar la imagen cuando te dé la gana. Cuando nos dan la situación de cómo está Ferran Torres para el tal, no nos dicen que la imagen sería distinta ni que la forma, la silueta de los jugadores hay un error. Es decir, hay una arbitrariedad. Entonces, la gente tendría que entender eso y te lo tendrían que explicar mejor. Si tú vas con esa idea de que el VAR saldrá la verdad absoluta, el tío tiene que interpretar. Lo que pasa es que la sensación que da con las normativas cambiantes, con las instrucciones cambiantes, es que tampoco pasa eso. No se camina hacia una idea de si estás en duda que sigan. Entonces, lo que decís, el problema ya no es el VAR, el problema es que cada semana se arbitra con un criterio distinto. Eso es. Entonces, y en cada competición, porque tú ves partidos de... Y eso yo creo que es uno de los lastres que tienen los clubes españoles cuando juegan en Europa, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, porque se arbitra de una manera en España y de una totalmente distinta en Europa, y ahora veremos cuando se juegue la Copa del Mundo como también va a ser totalmente diferente. Y a los jugadores a veces les cuesta cambiar el chip. Bueno, en España sabes que si juegas en determinados equipos grandes, a la mínima que te toquen te dejas caer y es falta, y eso te pasa en Champions, fuera de casa, lo que sea, dicen, si no te levantas ya espabilarás. La jugada de Barry que le chafan el tobillo, que hablábamos antes de si era naranja, si el árbitro del VAR quiere, te dice deberías de verla porque llega tarde, y llegan y te expulsan. Sí, tranquilamente. Porque es un balón dividido, donde Barry se tira, toca el balón y el jugador del Málaga llega a intentar tocar el balón, pero lo único que hace es chafar el tobillo y te puede destrozar el tobillo. Pero si el árbitro del VAR dice, oye, deberías de ir a verla porque mira lo que ha pasado tal, y te sacan en el momento que la paran, que es que le chafa claramente. Sí, sí. Estábamos hablando de naranja, pero si el árbitro del VAR te llama, bueno, el árbitro lo va a expulsar. De naranja hablamos nosotros. En Málaga decían que era una amarilla discutible. A mí sí que me gustaría decir una cosa que he dicho ya antes, que el Málaga eran todos españoles. La cultura de fútbol que tienen esos jugadores que desde el minuto 1 se están tirando en todas, pero todos protestan, todo el equipo, y están en lío para presionar al árbitro. Aquí da la impresión de que vamos un poco con tanta mezcla de jugadores, no hay esa cultura de apretarle al árbitro todos desde el minuto 1. Y yo creo que eso a veces se echa un poco en falta, porque lo de ¿cuántas veces se tiraron y pidieron penalti? 10. ¿Y cuánto piden tarjeta? Pero además hay veces que la repetición era ridícula. En España jamás sacan tarjeta por fingir. Y fuera de España, por ejemplo, en Inglaterra sí. Porque si hicieran eso, los dos delanteros. Pero es que en Inglaterra sí lo hacen, ¿eh? Que los dos delanteros del Real Madrid no jugarían nunca. Estarían expulsados todas las semanas. Y son los primeros que provocan el que intenten pintar un penalti. Y entonces, si no empiezas por ahí tomando decisiones, de ahí para abajo, pues imagínate todo lo que. El único equipo que he visto en la actual temporada, igual ha habido alguno más, que le ha pitado lo de los 8 segundos del portero ha sido el Castellón en Albacete. ¿Ya no quieres decir nada? ¿Te parece bien todo, los árbitros, o prefieres no decir nada? Para que no nos encierren, no vengan a buscarnos. Es que primero el tema de los penaltis lo solucionaría aunque toda mano, sea como sea, es penalti. Claro. Y así favoreces al equipo que más ataca. Es que yo lo que digo es que está mal. O sea, desde el momento que si toca la pelota en la mano de un defensa no es penalti. Y si el delantero no vale el gol, está mal parido el reglamento. Y luego la segunda y más importante, es imposible arreglar el tema del VAR porque los árbitros son unos corruptos. Cobran, estoy seguro, más de lo que corresponde. Siempre pitan los mismos. Hay amiguismo y enchufismo de una manera bestial. Y eso tienen que investigarlo. Es una panda de sinvergüenza, la inmensa mayoría de árbitros del VAR, y son unos corruptos. Tocan pasta fijo. Creo que cobran unos 300.000 por temporada, que me parece una locura por no hacer nada. Y encima, lo poco que hacen, lo hacen mal. O sea, con eso ya, y que hay corrupción seguro. Yo estoy seguro que directivos y gente se mete por ahí y saca. Es que estoy seguro. Esto es España. Esto no es Dinamarca, ni es Suecia, ni es Inglaterra. Tú ves un partido de fútbol inglés y ahí no pasa. Los de VAR casi ni intervienen. Y si intervienen en 10 segundos todo solucionado. Y aquí, 6, 7 minutos. No sé, que están esperando con las aplicaciones, que les ingresen algo. Es una cosa muy rara. Pero yo que estoy convencido que con la mentalidad de los españoles en general y con la pasta que se mueve en el fútbol español, la sombra de Enrique Negreira es amplísima. El que piensa que el Barcelona, por ejemplo, no pagó, es que es estúpido. Y que me perdonen. Eso está ahí. Con eso no digo que el Barça era un equipazo y hubiese ganado sin problema también. Pero
Pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Es que yo creo que es una de las cosas que Bob no entiende. Pero ¿cómo lo va a entender? Vamos a ver. Pero me refiero que tú cuando compras un equipo y quieres competir, tú tienes que entender cuáles son los factores y hacer la plantilla y tu Big Data, pero que en España los árbitros son un estamento que tú has de saber tratar. Intocable. Bueno, yo hace muchos años cuando estábamos en tercera, Garrido entendió que la mejor manera de salir de tercera no era solo fichar jugadores, sino también entender el contexto, digámoslo así, para que no nos metan en la cárcel. Lo puedes decir. El árbitro San Andrés estaba comprado. Eso lo sabe todo el mundo y lo sé yo porque es que me lo han dicho una persona que le pagó dinero. O sea, que lo puede decir tranquilamente. Y si no, el Castellón no sube. Hombre, y no pasa nada. Claro, sí. Bueno, hubiéramos visto si hubiéramos subido, ¿no? Tú. Bueno, que en un partido de Déjate. playoff te piten penalti y expulsión, digamos que es raro, que nos pasó a favor y estupendo. Pero que entender el fútbol es entender todo lo que lo rodea. Y yo creo que hay veces que tú, cuando compites, tú tienes que saber pues que tú vas con tus reglas, pero hay gente que no va con las reglas. Si tú compites, tienes que saberlo todo. Competir es eso. Saber cuáles son las reglas y saber quién rompe las reglas y cómo. Y yo hay veces que creo que es lo que me da miedo de esta situación. Que yo tengo mucha ilusión, pero yo siempre pienso, hostia, a ver si Bob, igual que se calentó un día y lo compró, un día dice, me he hartado, ahí os quedáis. Entonces hay que subir ya, cuanto antes. Antiguamente en tercera división los playoffs eran liguilla. Y llegó un momento que la federación decidió cambiarlos. Hombre, porque los maletines, vamos, iban que volaban. Dejadme que nos queda una pausa. 10 segundos. 10 segundos. A mí me han venido con maletines, lo puedo decir. Ya, pero hoy lo que quieres es que nos lleven a todos allá a la carretera. No, es que me da igual. Esperando que venga la policía. Vacaciones pagadas, ¿no? Vacaciones pagadas para los 4. Venga, dale. Vamos a la Publi. Si eres propietario o regentas un negocio de hostelería, Oreyud Mobile te presenta una gran oferta. Una gran oferta. Oreca, televisión para bares y restaurantes con la Liga, Segunda División, ligas internacionales, motos y todo el contenido deportivo. Además, solo paquete televisión, sin obligación de que contrates fibra o móvil y sin permanencia. Además, incluimos publicidad personalizada para tu televisión en tu propio establecimiento. ¿A qué esperas? Infórmate ya en www.oreyudmobile.es, en nuestra tienda en Avenida Rey Don Jaime 96 o al teléfono 698 98 0000. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la primera federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de segunda y primera federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco.
Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Som Castelló. Som de Castelló. Bueno, pues entramos en la recta final de nuestro Conexión Oreyud de hoy en el periódico Mediterráneo. El debate que ha ido evolucionando, no sé si a bien o a mal. Hemos entrado en un terreno muy pantanoso, que era el de la corrupción, los maletines y estas cosas. Nos hemos calentado un poquito la boca, como suele decirse vulgarmente, con el asunto este del VAR y los árbitros. ¿Qué queréis que os diga? Si al final, antes decíamos que en Italia y estas cosas, ¿no? Que si la mafia, bueno, aquí somos igual de corruptos o más, a la vista está, ¿no? La cantidad de juicios que hay en estas semanas que afectan a gobiernos de la última década mínimo, ¿no? En este país, y no pasa nada. Aquí toda la gente se levanta y está encantadísima de la vida, se mira al espejo y salen, pero vamos, como pinceles. O sea que a partir de ahí, cualquier cosa que pueda ocurrir tampoco ya nos va a sorprender, con lo cual, con todo esto está luchando el Castellón para... No sé si vía playoff o vía ascenso directo, opciones hay para las dos cosas, pues llamar a la puerta de la primera división, donde ahí luego vendrán otros problemas, seguramente, ¿no? Porque los mismos problemas que tienen aquí, lo estábamos comentando ahora en el entretiempo, ¿no? Pues la Cultu, el Mirandés, estos equipos, ¿no? Que tienen mucha menos historia de la que apuntaba ahora Iván. Pues pasa también en primera, ¿no? El Oviedo, el Levante, estos que son los últimos en llegar a la fiesta, pues claro, los que comen tarta casi siempre, pues a mí mientras no me quite mi trocito, los demás que se apañen, ¿no? Y un poco está pasando eso, ¿no? Hablando un poco de opciones, llega el Córdoba sábado 6:30, el Córdoba está en tierra de nadie, como suele decirse. Matemáticamente, no sé si lo dirá Iván Ania en la sala de prensa antes de venir aquí, pero todavía tienen opciones, evidentemente, de pelear, pero son opciones remotas, tal y como está el percal. Hubo un momento en la temporada que sí parecía podían llegar, pero han perdido mucho fuelle, han estado muchas semanas prácticamente sin sumar, pero siempre es un rival muy incómodo. Vamos a ver qué ocurre hoy con ese partido Cádiz-Las Palmas. Repito, nos interesa que Las Palmas no gane para mantener esos 3 puntos de distancia defendiendo puestos de playoff. Y luego, en caso de conseguir ganarle al Córdoba, hay un partido que es muy interesante, que es el Eibar-Málaga. Son precisamente los dos equipos, si Las Palmas, repito, no gana hoy, que están persiguiendo al Castellón, con lo cual sería otro partido casi de 4 puntos. Tony, tú que eres también de números. Córdoba está en racha muy buena. Lleva 4 victorias. ¿Más que nosotros? Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Hombre, más nosotros no, pero que a partir de debajo del Córdoba, mirando la clasificación, hay un corte de gente que ya pasa de todo. Granada y compañía, que ahí empiezas a ver cosas, pero Córdoba y Andorra van hacia arriba fuertes. Bueno, a ver, yo creo que, visto lo del Málaga, visto el Están Burgos, a 7, ¿no? Del playoff, ellos. Sí. 7 son... Bueno, pero a ver, es como todo, se suma rápido. A ver, a mí no me preocupa. Castellón, si fue capaz de competir el sábado, yo creo que en casa están compitiendo bien. En casa, jugadores como Ronaldo, que están más protegidos, a lo mejor no necesitan el desgaste físico, puedes ponerlos más. No solo que era Pablo, porque esa es otra de las incógnitas. ¿Qué pasará con Pablo? Pero vamos, a mí el equipo creo que no dudo de que van a competir bien. Otra cosa es que luego te salgan las cosas. O sea, si nosotros estamos más o menos donde deberíamos estar, yo creo que en playoff... Por ir afinando el tiro, Tony, ¿en cuánto calculas que necesitas sumar todavía más para tener el playoff? Bueno, sí. A ver, si quedan 5 partidos, con 10 puntos deberías estar. No, hombre, ¿el playoff con 10 puntos? ¿De 15? Si sacas 10 de los 15... ¿No te parece demasiado? No, hombre, eso es un tope. Pero, hombre, ya está bien, ¿eh? No, yo para mí, ¿no? Mis números son diferentes, ¿eh? Yo te digo que con 2 victorias el Castellón tiene el playoff, aunque sea como sexto. Es que hay muchos equipos muy apretados detrás. Entonces, con una victoria te pasan muchos equipos. Sí, pero por ejemplo, lo que decías del Córdoba, están a 7 puntos. Pero claro, además de estar a 7 puntos, tienen creo 4 o 5 equipos por delante, con lo cual necesitan que los 2 o 3 que están en el playoff pierdan un montón de partidos, casi todos, que los gane todos el Córdoba y que encima los que tienen justo por delante no lo hagan. A ver, las matemáticas dan posibilidades, pero la realidad es bien diferente.
Tú, tus números, Jan, para asegurarte playoff, aunque sea como sexto, ¿cuáles son? ¿Cuánto nos necesitamos de más? Tenemos 64 ahora mismo, 3 de ventaja ya. Si no ganan Las Palmas respecto a... Para un playoff, yo creo con 7 puntos... 7 más. Estás en playoff sin problemas, seguro. 7, o sea, 2 victorias y un empate. Yo creo que incluso con 10 asciendes directamente. Estarías cerca. Si no lo consigues, estarías cerca, ¿eh? A día de hoy tienes 64 Hay puntos. enfrentamientos directos entre los de arriba, claro. Se van a dejar puntos. A día de hoy la media te sale, que tienes en la temporada, te sale 2 puntos por jornada. O sea, 64 puntos en 37 partidos. O sea, yo digo, manteniendo esa media, 10. llegas. Manteniendo esa media son 10. Claro, con eso yo creo que no te sacan. Menos es posible. Yo creo que para el ascenso directo igual puede quedar un poquito corto porque tiene 67 el segundo y sobre 15 el Almería los puede sacar y si no el Almería el Deportivo. Pero para el playoff, Iván, ¿tú qué dices? Yo creo que para el playoff con 6 puntos, 6-7 te da aunque sea sexto. Para el ascenso directo creo que necesitas 12 mínimo porque vas 3 puntos por detrás y quedan 15. Claro. Con lo cual necesitas mínimo ellos 2 derrotas y que tú necesites 4 victorias para poder meterte. Entonces, para un ascenso directo, de aquí a final de año tienes que hacer un pleno. Me refiero, es la manera de poder recortar eso porque piensas que al final los que están arriba, bueno, le puede pasar a alguien que coja una catástrofe, pero tienes al Almería, tienes al Deportivo, no estás hablando de un equipo solo, estás hablando de 2. Sí. Con lo cual, creo que mínimo, si queremos hacer el ascenso directo, serían 12. 12 es mucha tela, ¿eh? Sacar 12 de 15... A ver, no hay nada imposible. Es acabar una racha como las que cogiste súper, ¿sabes? De las duras de decir, hostia, este equipo va del tirón, pero si no, es muy complicado. Es muy complicado porque al final creo que tienes el déficit de lo que pasó el día del Mirandés, de lo que pasó el día de la Cultu en casa, que esos son los 2 puntos. Y que es fútbol, Iván, que en estas alturas de campeonato se te puede salir un partido tonto y no ganarlo. De los últimos 15 hemos sacado 13. Sí, no, la racha es espectacular. Y aún así no te ha dado para seguir llegando a estar en puestos directos. Es decir, estás a un partido, sacando de 15-13, con lo cual tú para poder meterte en... Es que has tenido una racha muy, muy difícil, tantos partidos seguidos prácticamente palmando, ¿eh? Y luego ha habido otros partidos que te han hecho daño. La gente habla mucho de la Cultu, pero a mí me hizo mucho más daño el partido de Andúba, que estabas ganando 0-2, o incluso, si me apuráis, el de Gijón, que también lo tenías ganado en el descanso. Ahí has dejado ir puntos que eran tuyos. Es que para estar arriba, aparte que contra los rivales directos, bueno, puedas puntuar, lo que no puedes fallar nunca son con los de abajo. Nunca. Yo lo he dicho siempre, que si quieres... Estamos hablando de conseguir un objetivo de un campeonato de liga, una promoción o un ascenso. Con lo cual, con los de abajo son los puntos que no lo puedes dejar escapar. Es verdad que el Castellón tiene el golaveraje con todos los de arriba. Y será porque lo has hecho bien. Pero abajo estamos hablando que solo que tuvieras una victoria más, estás en puestos directos. Claro, estamos hablando de ascender, no estamos hablando de jugar una promoción. Son palabras, bueno, muy serias, ¿eh? Pero bueno, sería absolutamente histórico ganar 4 partidos de aquí al final. Recuerdo que viene el Córdoba, el Castellón irá a jugar a Ceuta, que ya anticipo es el típico partido pajarero, sábado 2 de la tarde, viene de desplazamiento, jugar ahí en Ceuta. Me imagino que si sigue el calorcito ya, pues allí pegará bastante. Una hora rara, que no es habitual, aunque los equipos entrenan por la mañana normalmente. Luego viene aquí el Cádiz, que como no espabile, cuidado con el Cádiz. Que el Ceuta, que no se jugará nada, correrán como cabrones. Bueno, ya has visto. Ya has visto que no le ganó el Racing, no consiguió sacar los 3 no. Contra el Ceuta. Y eso que han anunciado ya que Rubén Díaz se va al Zaragoza, el otro no sé dónde, tal, están ahí... Bueno, pues firmando sus contratitos los jugadores del Ceuta. Luego, decía, viene el Cádiz, vamos a Huesca. Huesca de momento tiene opciones de salvación. Y la última jornada viene el Eibar. Lo digo para que vayáis situándoos un poquito con los rivales. Como dice el Cholo, siempre vamos a ir partido a partido, ¿no? Pero es verdad que el Castellón me da confianzas de poder llegar al ascenso directo. Por conforme lo veo las últimas 2 semanitas, conforme le veo las piernas a los jugadores. Esa intensidad, ese ritmo que le vuelven a meter, vas a casa del Málaga, te pones 1-0 perdiendo, pero eres capaz de hacer el partido como tú quieres, de ritmo, de ese tal, y ves a los jugadores que a alguno le ha sentado bien el poder descansar, el no tener tantos minutos, y eso es lo que me da confianza a poder optar de verdad al ascenso directo. El conforme está llegando el equipo, por lo menos estos últimos 2 partidos. Cerramos. ¿Eres igual de optimista, Jan, o qué? De cara al ascenso directo. Sí. Yo, conforme está Castellón ahora, lo veo en ascenso directo, sí. Totalmente. Ese sería el objetivo principal. Bueno, sería para salir a hombros. Creo que el Racing va a pinchar, se va a ir para abajo. Tengo presentimiento. Creo que la Almería al final el Siris, tiene muy buena plantilla y aunque aquí no estuvo bien, sí que esa veteranía se va a notar.
y creo que Castellón va a estar ahí. Debe estar ahí. Bueno. Es que el tren viene una vez en la vida, hay que cogerlo. Bueno, Óscar Cano decía que pasan cada 20 minutos, pero claro, depende de qué tren. Los cercanías, sí. Si vas ya a una larga distancia, ya igual tienes que esperar alguna horita más, ¿no? Hay que subir sí o sí. Eso. Es que tal como están las cosas, empiezas todos muy contentos, pero empiezas a pensar en Cala, ya se hablan de cláusulas, empiezas a pensar en otros jugadores que lo están haciendo muy bien, empiezas a pensar en Pablo. Pero escúchame, no hay ningún problema. Mira, Calatrava tiene ahora mismo 20 millones de euros de cláusula. 20 millones. Porque cuando le renovaron el contrato, la manera de que no hubiera ninguna tontería en el mercado de invierno era esa. Cláusula de 20 que a partir del 30 de junio pasa a ser otra vez de 5. Si el Castellón sube a primera división, la cláusula será de 10, que ya era el contrato anterior, la tenía así. O sea, 5 en segunda, 10 en primera división. Con lo cual, durante este paréntesis ha sido de 20. Quiero decir, subas o no subas, si viene un equipo y te da 5 kilos por Calatrava, el Castellón los va a invertir bien. Adiós. Claro, con Lacito. El Castellón los va a invertir bien, como se ha ido Chirino, se ha ido el otro, y tú tienes que vivir de eso. No puedes caer en errores que, por ejemplo, ha tenido el Valencia, no ahora, hace años, de que te plantaban ahí mucha pasta y no querías vender al jugador porque era tal equipo que no te caía bien, o este o el otro. Lo que hay que hacer es vender bien. Pero si vendes bien, esto no va y viene. El Castellón está en una cresta de la ola del relato. El histórico que vuelve, proyecto en construcción, estamos sumando. No había presión esta temporada de hacer gran cosa. ¿Qué pasaría? O sea, si no subimos, ¿cuál es el relato con que empezamos la temporada siguiente? Pero da igual. Pero da igual, incluso llegando a la élite del fútbol, a la élite, que subimos a primera división, jamás en la vida serás un equipo que podrás retener a sus jugadores. No, jamás. No, jamás. Porque los equipos de élite o de la Premier tienen el doble de dinero que tú y pueden llegar y te los van a fichar. Con lo cual tienes que entender que al final los equipos en primera división que lo están haciendo bien son los que están trabajando muy bien la cantera, intentan acertar bien en los fichajes y luego sabes que todos los equipos, quitando el Barça y el Madrid, el resto son todos vendedores. O el Atlético de Madrid. A mí son equipos vendedores. Me hace más daño que eso te pasa, evidentemente es fútbol, pero me hace mucho más daño que un jugador que has traído tú que no conocía a nadie, tipo Zipenga, por las razones que sea, ha explotado y no has tenido la posibilidad de renovarlo y se te va gratis, eso sí que duele desde el punto de vista del club. Pero que fulanito de tal te haga una cláusula de 5, te den 5 millones de euros hoy en día en el fútbol es mucha pasta. Luego hay que acertar y que la lavadora, ¿no? Pues que sí. siga girando y siga girando de manera positiva para el club. Pero vamos, es un error, ¿eh? Caer en el error de nosotros no vendemos, yo creo que es un error absoluto. Además de Castellón tiene el Big Data. Si subes a primera, equipo nuevo. A Bob le da igual. Si tiene que vender 4, los venderá. Sí. No tiene problema. Sí, lo que pasa es que después la temporada hay Big Data, pero Pablo, que es el que te cambia todo, no te sale del Big Data. Te sale de que echas al que tenías, te encuentras con un entrenador que te cambia las cosas, que tampoco tengo muy claro que sea el que querías, pero que después te lo hace tan bien que te lo... Me refiero a todos los proyectos, por bien que estabas, hay algo del balance de cómo encajan cosas imprevistas, del que las expectativas no te superen. Todas estas cosas que ahora la gente entra y suma, en otro escenario la gente estaría hostias en el vestuario y todos lo sabemos. Pues bueno, me refiero a que la oportunidad pasa ahora y yo me resisto a pensar como un proyecto en construcción, si no subes no pasa nada, que a lo mejor es así. Hay que subir. Luego ya hablaremos. ¿Qué pasará? Pero por todo, por la ciudad, por una afición joven que se merece ver primera, se merece ver cosas. Eso cambia también. Normalizar que podemos estar ahí. Otra cosa es mantenerte. Pero bueno, normalizar que toda una generación de Castellón vea al Castellón en primera. Yo en ese sentido te digo una cosa, estoy mucho más tranquilo porque tengo claro que Bulgaris quiere conseguir ese ascenso a primera división y si no es este año, pues será el que viene o al otro. Las temporadas son difíciles de controlar, a lo mejor este año te sales y el que viene sufres en la primera vuelta, luego, en fin... Pero tengamos un poquito de calma, que es la segunda temporada consecutiva en segunda división y hay otros muchos proyectos que se han gastado muchísima pasta y vienen de... Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que digo es que ese discurso me gustaría tenerlo cuando acabe la temporada. El hecho de decir, mira, no hemos subido, pero oye, muy bien. Pero ahora mismo no veo que pongamos el freno todavía. Me refiero que ahora mismo, si hay un momento de euforia, que es normal. Y creo que el equipo es el primero que te da motivos para ello. Luego ya veremos lo que pasa. Pero ahora es el equipo disfrutón, que creo que es lo que todos queríamos, por cómo juega y por las opciones que tiene. Pero el equipo lo ha entendido porque eso le pasó el día del Racing y aquello parecía como era un sí o no y no era así. Quedaban todavía demasiados partidos, tanto si ganabas como si perdías. Y yo creo que todo eso han aprendido, es un equipo joven y también a Pablo Hernández creo que también le pilló un poquito, ahí le pesó seguramente la inexperiencia en el banquillo de quitarse presión, antes lo ha dicho Iván Campos,
Jamás un eslogan ha dado tanta pasta como el partido a partido al Cholo Simeone. 20 kilos y no se sabe ya la tira de tiempo que lleva cascando los 20 kilos temporada a temporada. O sea que, bueno, ha hecho muchas otras cosas, evidentemente, pero lo llevo a... Es que pensar en más allá es un error en el fútbol. En el fútbol es un error total. Tú no puedes pensar, no, si paso este bache, porque ahora decía, no, el otro día, ayer mismo me decía, no, que ahora el Castellón tiene buen calendario. Si el Castellón casi la caga contra los de abajo. Sí, cierto. Entonces, ¿qué buen calendario qué es? Si a lo mejor hay equipos que ya no se juegan nada y entonces vienen y como juegan sin presión, pues juegan todavía mejor al fútbol. Es que se ven una barbaridad de todos los años de partidos que no te esperas, que dices, este equipo que no se juega nada, ¿cómo le ha podido meter 0-3 a este equipo? Pues a veces te sueltas y te descargas de presión y sacas mucho más fútbol de lo que tienes dentro, ¿no? Entonces, es un eslogan muy del Cholo, pero es la realidad. Lo que pasa que yo, si me he decantado de decir que el Castellón lo veo en el ascenso directo, conforme llega estas últimas 2 semanas. Hace un mes yo vine y te decía, el Castellón yo lo veo lento, presionábamos mal, llegábamos tarde, veías a jugadores importantísimos, muy pesados en las piernas, veías que algo no iba. Claro, veníamos de una racha de 17 o 18 partidos sin perder. Hemos pillado un bache de 4 o 5 semanas que nos ha costado muy cara, a lo mejor en puntos, pero ahora vuelvo a ver a ese Castellón, que hay más jugadores que están sumando, los vuelvo a ver frescos, pues bueno, entonces eso te da garantía que dices, si ese bache ha pasado desde el punto de vista físico y vuelves a estar con esta frescura en las piernas y haces el fútbol que está haciendo todo el año el Castellón, desde que ha llegado Pablo, te invita al optimismo de que el Castellón es capaz, aunque vayamos partido a partido, pero de ganar los 4 o 5 siguientes y realmente conseguir el ascenso. Los vikingos, que dijo en su día Jan Gribel. Jan, muchas gracias, que tienes prisa, hablamos bien pronto, Mucha suerte. Vale, gracias. Tony Alcaraz, lo mismo te digo. Venga, gracias a vosotros. Ya sé que eres previsor y te gusta tener todo controlado, pero en fútbol es muy complicado. No, pero que va, más bien, digamos que al contrario, en el sentido de que, sabiendo que las cosas son imprevisibles, cuando tienes una mínima oportunidad, no creo que haya que confiar en exceso en, bueno, no pasa nada, sino, pues Bob, tranquilos, bueno, vamos a por todas y luego veremos. Porque si te acuerdas, cuando estamos en tercera, el mantra siempre era, no vamos a estar siempre así. Las cosas en fútbol pueden cambiar y pueden pasarnos cosas buenas que no esperamos. Ese era el mantra. Ahora que estamos con esas cosas buenas, pues bueno, vamos a por todas. Que las cosas ya nos pondrán en nuestro sitio, ¿no? Que ya nos han puesto demasiadas veces. Pero bueno, bien, no nos podemos quejar. No, ni mucho menos. Objetivo, ganar al Córdoba y luego tendrás 4 bolas de set. No sé si de partido, pero de set. Gracias, Tony, hasta la próxima. Gracias, Iván, hasta la próxima. A ti, José Luis. A ver si acertáis todos y que sois muy optimistas de aquí al final. Habrá que sufrir algún ratito. Y a los aficionados también que no cambien el chip, Yo estoy de acuerdo con lo que dicen muchos de que cómo es posible que en Málaga se pueda hacer un recibimiento al equipo y aquí en Castellón no. Pues son esas cosas que son difícilmente entendibles. Seguramente alguien podría explicarlas, pero serían difíciles de entender. Ahora sí que llega la hora de los recibimientos, de los corteos, del autobús, de todo eso. Ahora es el momento, porque ahora ya la temporada está hecha y llega la hora de la verdad y hay que meter presión a todos, a los rivales, a los árbitros y a quien sea y darle alas al equipo. Pero en fin, de momento a disfrutar. Lo dicho, gracias por estar ahí un día más aquí en Conexión Oreyut, en Mediterráneo. Volvemos ya el jueves, que será prácticamente la previa del siguiente partido ante el Córdoba. Así que a pasar buena semana. Adiós.